Alicia, bienvenida. Gracias Hola, por ¿qué estar tal? con nosotros esta mañana. Hola, muchas gracias. Pues yo encantada, como siempre, de estar aquí. Temas muy importantes. Platícanos de qué se trata tu tema para que la gente que nos está viendo lo entienda un poco. Claro que sí. Tenemos un tema muy interesante. Fíjense ustedes. Los alimentos se definen como el vehículo de los nutrimentos. Es decir, tenemos un alimento que dentro trae vitaminas, tiene minerales, en fin. Pero los alimentos nada más nos proporcionan estas cosas, o sea, nada más nos proporcionan nutrimentos. Tienen también que ver con lo emocional, con lo psicológico, con el desarrollo neurológico, en el caso de los bebés. Pero también, fíjense ustedes qué interesante, los alimentos pueden presentar un aspecto de estatus. ¿Se habían imaginado esto? No. Ajá. ¿Por No, qué? ¿cómo? Bueno, fíjense ustedes, es muy frecuente, o sea, nosotros en la sociedad marcamos ciertas cosas como que pueden generar un mayor poder, ¿no? Y eso se ve en la ropa, se ve en el estilo de vestir. Bueno, también desafortunadamente podemos caer en eso en el tema de la alimentación. Y entonces a mí me parece muy importante que recalquemos puntos cruciales, ¿verdad? Fíjense ustedes, nuestro país, y este punto, por favor, amigos, yo quiero que lo tomen muy en cuenta, nuestro país es un pueblo que ha crecido a base de una leguminosa muy importante que es el frijol. El frijol es un alimento que tiene hierro, tiene proteína vegetal, pero nos da proteína y nos da fibra. Claro. ¿Saben ustedes que México ha dejado de consumir una buena cantidad de frijol y desplazarlo por otro tipo de productos? ¿De verdad? Y eso es algo que a nuestro país no nos beneficia. Ejemplo, la comida rápida sabemos que tiene características que no nos ayudan. ¿Recuerdan algunas? Mucha grasa. Correcto. Sodio. Es correcto, ¿no? muy bien, y muchas calorías, ¿no? Sí. Entonces, la comida rápida, por ejemplo, estas bebidas son altas en azúcar. Entonces, en el grupo de la población infantil, los niños, a la hora de comer estas cosas, les puede dar un valor de empoderamiento dentro de su gremio. Claro. Cuando en realidad estamos desplazando alimentos de alto valor por este tipo de productos que tienen alto contenido en grasa, azúcar y sal. Lo que pasa es que, ¿a poco no, Alicia? Cuando hablamos de los frijoles, como es barato, decimos, Exacto. ay, lo barato no tiene tanto chiste, ¿no? A mí me gusta lo caro y eso ha de ser muy bueno. Exactamente, o lo que tiene por detrás una campaña de mercadotecnia, Claro. lo que tiene un soporte de Eso. lo que representa una Un cultura gremio. de otro país. Si traes la cajita en la mano de la marca, de la cosa que te está comiendo, es como, uy. Ajá, muy y bueno. entonces en un momento dado puede haber la percepción de que es mejor esto. Fíjense ustedes, tenemos los dulces, de esos dulces que están llenos de empaques, de envolturas, llenos de azúcar, de colorantes, saborizantes artificiales, Sí. ¿ok? Es muchísimo mejor, más saludable para un niño comerse una palanqueta, comerse una alegría, comerse una fruta cristalizada, Dulces que es un dulce mexicanos. natural, a estarse comiendo ese tipo de dulces que se los comen y les deja la boca azul, les deja la boca morada. Y luego sin dientes. Pero... Exacto. Por las caries, así Por es. las caries. Así es. Oigan, y también entra aquí como una disyuntiva, porque ahora también se pone muy de moda las cosas sin gluten, orgánicas, o retomar lo tradicional como una palanqueta, que a lo mejor un señor en la calle se la compras en 10 pesos, y si la compras en una tienda de orgánicos te cuesta 50 pesos la palanqueta. Lo mismo sucede Claro. con estas bebidas o detox, ¿no? Que están como de moda. Que yo no sé, tú nos dirás, Alicia, si es lo mismo el jugo verde que le compro al señor en la calle, que me cuesta 15, que el que compro en el botecito todo bonito. En tienda no sé orgánica, qué, claro. ¿no? Esto es un punto ¿Cómo fundamental, funciona? fíjate lo que mencionas, es muy importante. Dentro de este estatus, ahora está bien visto pues que yo me cuide, hay mucha información, hay que comer bien, hay que bajarle a las grasas en esto. Ha habido tanta desinformación que hemos caído en puntos muy erróneos. Ejemplo, hay mamás que a los niños no les quieren dar el huevo entero porque dicen que la yema les hace daño. ¿Y no es así? Señoras, por favor, tenemos que consumir el huevo completo. Tiene una cantidad de vitaminas liposolubles, es muy importante y forma parte de una muy adecuada, una muy saludable alimentación. Entonces, con el tema de estar en la moda, de ganar estatus social, que por favor, eso es erróneo, las mamás están dejando de dar huevo completo a los niños, están dejando de darles leche, sustituyéndola ¿no? por bebidas vegetales, que evidentemente no es leche. Hemos caído en cuestiones como el no consumo del gluten, por ejemplo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esto. Y aquí me encantaría hacer mención a un alimento, fíjense ustedes.
La sardina es un alimento que, como mencionabas, mi querido Kiko, se aprecia dentro del grupo poblacional como un alimento de bajo valor. Sí. Claro, sí, como hay sardinas. Las sí. sardinas. A ver, amigos, por favor, antes de orientarnos en lo que me están diciendo los de junto o caer en un rol tonto, Equivocado. vamos a analizar el contenido nutrimental. Sí. Vamos a ver las cosas desde el punto de vista de la nutrición. La sardina tiene una proteína de excelente calidad, de alto valor biológico, ya lo hemos visto. Además, nos da ácidos grasos omega 3, que en un Mira. momento dado puede competir un poco como el salmón, a Órale. una diferencia de Ah, no, precio hombre, enorme. pero abismal. Otra ventaja fundamental, sabemos que las sardinas nos deja el esqueleto muy suave. Cuando ustedes se comen la sardina del esqueleto, están tomando una cantidad de calcio que tiene una alta biodisponibilidad, es decir, no es lo mismo tomarme el calcio en una pastilla a tomármelo en un alimento. Su absorción y su utilización Es es mejor. diferente, claro. Entonces, y además para las señoras, qué maravilla, ya está listo. Sí. Abro, La pum, latita. barato, o sea, ¿qué más queremos? Sí, Si estamos sí. en un sistema de control de peso, es un alimento extraordinario, y para los niños, y para los grandes, y para todo el mundo. Sí. Entonces, no caigamos en esta situación de entrar en categorías que no tienen sentido, ¿no? Claro. Estamos consumiendo, y este punto también es muy importante, como muchos otros, en consumir unas bebidas que se han puesto de moda en determinadas cadenas, donde estamos tomando, insisto, mucha grasa, mucha caloría, mucha azúcar. Claro. Y como hemos platicado, la alimentación sana no únicamente depende de los platillos sólidos, también depende de lo líquido, de lo que yo ingiera líquido, de lo que yo beba. Entonces, por entrar en estas modas de comprar en ciertos lugares, estamos haciendo, vean esta fotografía, qué cosas tan ricas, vean, vamos a llegar a estos alimentos naturales, de Oye, y los comprar en el frijoles, mercado. como decías Alicia, retomándolo, consumir frijol. Que Consumir frijoles Todo, y ¿no? nopales, pero de verdad que se ha visto muy disminuido el consumo de los frijoles cuando se pueden combinar con verduras, por ejemplo, unos frijoles poblanos, ponemos elote, les ponemos chiles poblanos y los combinamos con el frijol y queda un guisado rico. increíble. Buenísimos. O con carnes, o los podemos comer con verduras, ¿no? Con unas ensalada, verdolagas. con lo que quieras. Sí, Claro. y quedan increíbles. Entonces, bueno, yo los invito a que hagamos una reflexión en el contenido de nutrición. Y como decías, Pamela, no dejarnos caer en esas modas de lo que decías del detox. Nuestro cuerpo tiene todos los elementos para poder desintoxicarnos. No es a través de un jugo. Tenemos un riñón, tenemos un hígado, un sistema urinario que permite eliminar las toxinas. Así es. Sí, no caigamos en moda, claro. Hay que buscar una alimentación sana, Sana. con una buena información. Consulten a un especialista. Muchas gracias, Alicia. Alicia.